La Z101 presenta la receta médica de la Z con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días. Receta médica de la Z. Y realmente nosotros como receta médica de la Z, tenemos que darle un espaldarazo, el apoyo y ponerle a nuestra disposición los micrófonos a nuestros hermanos, porque esos 3 médicos que fueron secuestrados en la frontera, el doctor Pedro Ureña, cardiólogo, compañero mío de la misma promoción de médicos, y además, algo que la gente no sabe, Pedro Ureña y yo fuimos militares juntos en los años 80. A principios de los 80, Pedro y yo estuvimos en las Fuerzas Armadas, en el Ejército Nacional, en la B Compañía. Y realmente, escuchando a Pedro ahora en el gobierno de la mañana, me recordó aquella época en la cual nosotros hacíamos todos los entrenamientos militares, incluyendo yendo a la frontera. Pero además de, para nada, pero tú sabes qué, mira cómo él actuó, él se quedó tranquilo. Si no le llevaban la cabeza, tú oyes. Pero además de Pedro Ureña, estaba ahí el doctor Johnny Aquino. Johnny Aquino Guerrero. ¿Quién es Johnny? Johnny es el jefe de cuidados intensivos de la clínica Abel González. Wow. Y Johnny Aquino Guerrero es posiblemente uno de los 3 grandes, para no decir el más importante intensivista que hay en nuestro país. Pero no solamente estaba Johnny Aquino, ni Pedro Ureña, estaba también Luis Andrés Cordero, compañero médico de nosotros también, de toda la vida, médico, cirujano plástico, el archifamoso Luis Andrés Cordero, cirujano plástico, hermano de Julio Cordero, quien trabaja aquí en Milagros en la Z, junto con doña Milagros. O sea que estamos hablando de 3 eminencias médicas, gente buena, que estaban haciendo turismo interno. Ellos montan motor y recorren el país. Y de ahí, por ejemplo, Pedro Ureña saca casos para llevarlo a su fundación de cardiología. Wow. Fíjate. Que encima de la diversión hay un sentido. No, claro que sí, claro que sí. Entonces, realmente yo creo que ellos actuaron bien, hicieron lo que tenían que hacer, actuaron inteligentemente, y nos queda esa impotencia, sí, esa sensación de impotencia. Señores, ¿qué no ha pasado? Si aquí usted entra a un barrio de aquí, de la ciudad, y usted se siente con un miedo y una impotencia increíble, imagínese usted sí, vete a la carretera internacional en tierra de nadie. Señores, esas son escenas del África tribal. Esas son típicas y características escenas de el África subsahariana. El cuerno de África. Exactamente, eso es allá abajo, en Etiopía. Allá va, ¿no? Y del otro lado también, el área del Atlántico. Sí. Eso es pura cultura tribal en una fuñía islita de mierda como somos nosotros. O sea, en una pequeña isla que se den eso, donde hay drones volando la frontera y 2 militares, como dijo Pedro, porque Pedro sabe de armas y sabe lo que es un M16 con 3 peines. Ay, mamá. Sí. Tú tienes 3 peines de M16 y tú te llevas 100. 50, sí. 2 militares con M16 que no podían hacer nada. Y no podían hacer nada por 2 razones. Como somos receta médica, nosotros hablamos la cosa clara. Y aquí nadie tiene ni interés ni populismo político. O recibían su chelito de ahí, o realmente hay una orden específica de no fuñir con esa gente. ¿O eran nacionales del otro lado?
o eran primos de los que estaban ahí, porque ese es el malvado problema. Esos son primos de los que están ahí. Ahí habían 6 parientes, Sí, señor. y los guardias también, porque esa es la convivencia que hay en la frontera. Señores, es muy bueno estar aquí de manganzón teorizando en aire acondicionado, en la receta médica o en el gobierno de la mañana. Y bueno, o el de la tarde y el de la noche, todos somos unos manganzones, incluyéndonos a nosotros. Váyanse para allá, vámonos para la frontera para que veamos la realidad, lo que es la realidad real. A ver si el gas pela. Pero, y ese acontecimiento, Héctor, ¿tú piensas que se quedará así como Totalmente, como se queda todo en el postmodernismo. Eso en 24 horas. En 24 horas ya eso es fiambre, ya esa noticia pasó. Y hoy. Pero ¿y para qué queremos entonces la posmodernidad? No tiene la consecuencia, no mide historia, no mide pasado. Sí, pero ese no es el tema. Ha dicho que la gente la quiere. Pero eso tiene que ver con el tema de hoy. Eso tiene que ver con el tema de hoy. La posmodernidad es una consecuencia, no es algo que la gente pidió. Exactamente, es una, sí, pero es una transición del modernismo. Pero espérate, porque el tema no es ese. Sino, si comenzamos a mencionar posmodernidad, nos vamos a quedar en el tema. Y el tema es un poco más científico, ¿eh? Acuérdate cómo es la receta, que arranca por un lado y termina por otro. Sí, pero quien está hablando es Diógenes Aybar. Déjame decirte que están relacionados. Filosofía de la ciencia, que es lo que se va a hablar hoy, tiene mucho que ver con el problema de cómo se produce el posmodernismo. Claro. No solamente en el arte, en la ciencia claro, y en la cultura. Claro que sí. El posmodernismo se puede definir claramente, simplemente con una figura. Es donde las cosas ya no son, sino que son una maqueta. Así mismo. Esa es la definición. Sí, pero entonces, pero Dios, ¿dónde está el elemento ideológico que ¿El mantiene qué? el elemento Se ideológico? Fue. Es una Y el maqueta. elemento Los metarrelatos desaparecieron. Perdón, el elemento ideológico que sostiene esas creencias. O sea, ¿en dónde estamos en este momento? Desde el punto de vista sociopolítico, desde el punto de vista del sistema donde vivimos, en términos hacia dónde vamos y hacia dónde nos conduce. Eladio, el problema está... Pero tú agarras, por ejemplo... que tú estás analizando bajo un modelo moderno, no postmoderno. Escúcheme. Las ideologías no existen. No, existen las ideologías. ¿Dónde? Si no existe sistema, si no hay ideología, no hay sistema. Si no hay ideología, no hay sistema. ¿Pero qué ideología? ¿Pero qué ideología existe? ¿Y quién elabora lo que me educan a mí y a los hijos míos? ¿Quién lo elabora? Sí, ¿quién lo elabora? El mercado. Por favor. Lo elaboran, ¿tú sabes quién? ¿Quiénes? Marionetas del sistema. Y el sistema no es nadie ahora. El sistema es sí. autónomo. El mercado. Sí. El sistema es autónomo. Y el dinero y la consecuencia que pasó en el año 2008. Dime, ¿tú sabes qué tú estás diciendo con eso? Con decir que hay dueños del sistema, que hay poderes separados. Lógico. Oye, tú sabes 500 familias son los dueños del mundo, por favor. Pero ve a ver cómo piensan ellos. Ellos piensan como el sistema los hizo pensar. Claro. Decir como tú crees que hay un dueño, un jefe del sistema, es lo mismo que decir que hay Dios. Esto se soltó. Aquí nadie tiene control del sistema. Aquí hay rienda suelta. Está confundiendo Pues el inicio de esta discusión. Ustedes regularmente están diciendo que ya no existe ideología, que no existe cultura, que simplemente estamos a la deriva. Pero venga acá, escúcheme. La cultura sí existe, Eladio, eso es lo que está pasando en el mundo. Pero escúchame, solo 20 países en el mundo han podido transitar el progreso, y lo pongo entre paréntesis, del sistema social que vive en más de 190 países, por favor. ¿Pero qué sistema social? El sistema donde vivimos, ¿Y cuál es el sistema sistema capitalista. Pero ese sistema capitalista tiene un marco ideológico de sostén, lo tiene. ¿Cuál es el marco ideológico? Cuando los hijos tuyos y los míos, que fueron educados en las escuelas en función de una ideología. ¿Cuál no ideología? me vengan ¿Pero ustedes cuál diciendo ideología? que la ideología se perdió. ¿Pero cuál ideología? La ideología existe como el sostén que mantiene un sistema social. ¿Pero cuál es esa ideología? La ideología de un supuesto humanismo capitalista. Eso murió hace tiempo. Eso es una opinión. Eso es una opinión. Ahora, antes de esto, yo quisiera que para que... Eso es el Labo Cisei. Sí, pero para que llegamos para que se pueda llegar a cualquier sitio en un proceso de discusión y argumentación. Sí, para que en esta hora que nos queda. Hay que tratar de no ser opinionado, como dicen en inglés. No emitir opiniones.
no emitir opiniones, sino tratar de hacer análisis. Vamos a evaluación. analizar. No, venga acá, espérese No, un pero momento, es que- espérese un pero momento, análisis. espérese un Yo momento, estoy de porque yo acuerdo sí con el estoy doctor claro. Eladio. Yo sí estoy El claro. sistema sí existe. Lo que pasa es que el fenómeno del postmodernismo no es unísono, es decir, son bolsones de realidades regionales. Están ramificados. Ah, El ahora no sistema estamos sí existe, sí. En realidad vivimos la reproducción de la esclavitud del mundo antiguo, la servidumbre del medioevo, la autonomía de la voluntad del obrero asalariado realizada en este llamado postmodernismo. Sí, Es sí, así. sí, sí. Ahí estamos aterrizando. Estamos de acuerdo. Ahí estamos aterrizando. Estamos de acuerdo que hay. de que Pero el no me sistema diga a mí Espérate, que espérate. simplemente yo estoy opinando. ¿Qué es una opinión? Una opinión es básicamente lo que usted piensa desde el Yo punto no de vista dije que tú- subjetivo. yo no dije que tú pero opinabas, sino que cuando entráramos a la discusión aquí nueva, lo que nosotros tenemos que vamos a no opinar. conceptualizar. Usted está conceptualizando, no No, necesariamente. yo no dije que que tú tenías opinión, sino que cuando entremos ahora en la discusión que íbamos a comenzar, que seamos analicemos y evaluemos y no Ok. opinemos. Bueno, Esa el es la punto nueva está que- en que Eladio casi mete otro tema. Entonces, al meter el tema del posmodernismo, vamos a llamarle al posmodernismo lo que vivimos ahora, ¿no? Donde el consumo y la tecnología lo es todo. Ya las ideologías, esas ideologías tradicionales, son metarrelatos, como diría Lyotard, eso se fueron al carajo todito, ¿eh? No te pierdas. La ideología del capitalismo y del consumo es que tú estás hablando, pero como dice Diógenes, aquí no hay protagonista. Aquí lo que hay es un mercado. Ahora mismo sí. que Y, controla y todo. el nosotros, mercado que y nosotros tiene. consumidores. Y el mercado que tiene. Pero el problema ¿En base a qué, Pero Héctor? escucha, papá. Ok. Escucha. La gran diferencia del posmodernismo con el modernismo, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Que al mercado del mundo le interesan más los pobres que los ricos. Y eso lo hablamos. Aquí los pobres gastan, le dejan más dinero al Siempre. consumidor que al mercado que los propios ricos. Pero ese no es el tema, Eladio. No me sigan metiendo el tema. Pero vámonos papá. para el tema. porque Vámonos vamos a al hacer tema una- de hoy. Vamos a hacer un No, lo que pasa para es, ese con Héctor, y ese me tema. excusan, Dame un break. Córtame aquí. Vamos a hacer un trabajo. Córtame. Un programa con. Continuamos en la receta médica de la Z. Posiblemente en la Grecia presocrática, ahí está el celular de Domingo Carrasco, que siempre nos interrumpe los lunes. En la Grecia presocrática, en la época de los Miletos, ¿no? De Tales, de Mileto, Pitágoras, se puede decir que inicia de una forma como medio organizada el concepto de ciencia. O preguntarnos qué somos, qué dónde estamos, para qué sirve esto, qué son las cosas. Y justamente hoy, posiblemente 2700 años después de Tales de Mileto y de Pitágoras y de todo ese grupo, yo creo que estamos exactamente en el mismo punto. Claro, con pantallas digitales y con megabytes y gigabytes y yo no sé quién bytes, por eso no tengo idea. Y esa época estaban ni siquiera con el ábaco, pero estaban conceptualizando. El programa de hoy, la receta médica como programa científico, se va a concentrar en lo que es la filosofía del saber, el conocimiento. Como dirían los presocráticos, ¿no? O ya Aristóteles, el episteme y la doxa, que no es lo mismo. Ustedes, por ejemplo, los doxólogos, exactamente. Y una diferencia entre lo que es la episteme y la nosología, que son también dos cosas diferentes. Nosotros vamos a poner nuestra mente a pensar en los que piensan científicamente, a ver por dónde andamos. Carlos Veloz, ya ustedes lo conocen, es casi ya parte del staff de la receta médica de la Z. Está con nosotros también Jean Alexander Rodríguez, quien es abogado y filósofo, vamos a llamarle estudioso de la filosofía. Y está con nosotros Diógenes Aybar. Ustedes han oído hablar de Diógenes Aybar, porque este muchacho que venía aquí a la receta los lunes, ¿te acuerdas? Ricardo Nieves. Sí, ¿Te acuerdas de Ricardo? Sí, que es médico y abogado. Habla Ricardo, mucho, sí, Ricardo. él habla muchísimo de Diógenes Aybar, porque Diógenes Aybar es un pensamiento científico en la República Dominicana, es un científico, así como usted lo oye, científico.
La gente quiere decir que los médicos somos científicos. Mentira, los médicos lo que tenemos es un algoritmo de trabajo. Tenemos un oficio, pero científicos no somos. Los psiquiatras no son científicos, los médicos cardiólogos no somos científicos. Tenemos un oficio. Y ustedes los psicólogos no somos científicos. Tú lo sabes, no somos científicos. Científico es el que hace bioquímica y biología molecular. Y el que hace un doctorado tiene que tener otra mucho sí, más años. Sí, pero eso no es ser científico. Okay. Y el tema de hoy, señores, ¿qué sabemos? Sí, pero tú ¿Y qué es no cierto? Terminaste de presentar. Diógenes Saibar es un científico. Okay. ¿Qué tú quieres? ¿Que presente a Domingo y a Eladio? A Domingo y que luego presente a Héctor. Dos científicos, investigadores de la ciencia. Dos científicos, bueno, Domingo Carrasco, psicólogo evolucionista, ¿no? Que maneja la cientificidad dentro de la psicología. La evolución humana. Tú sabes que la psicología se aparta mucho y se mete mucho en sociología e ideología de izquierda, centroeuropea de principios del siglo XX. La sociobiología de ya Wilson, eso es otra cosa. Ahí se... Yo quisiera ver con quién empiezo. Y vamos a empezar con el más flojo. Con Carlos Veloz. Sí. Cristiano. ¿De dónde cristiano hasta la muerte? Sí. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se hace la ciencia? ¿A dónde surge la ciencia? Mira, tuviste la discusión que se armó antes de comenzar de lleno el tema, ¿verdad? Sí. Una discusión que precisamente tiene mucho que ver con la filosofía de la ciencia. Claro. Porque la filosofía de la ciencia abarca todo. ¿Qué abarca? Entonces, lo importante sería que nosotros comencemos a determinar los conceptos. Porque estamos hablando de dos conceptos que tienen una correlación, pero que uno nace y construye al otro. Filosofía es amor al conocimiento. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y todo el que estudia filosofía. Amor a la sabiduría. Filosofía, ¿correcto? Sí. La ciencia, que es un proceso en el cual el ser humano siempre ha llevado desde el momento en que el ser humano establece conocimiento en sí. O sea, es un modo de conocimiento, porque no es la única forma de conocimiento. No, exactamente, pero acuérdate que en la historia de la filosofía de la ciencia nosotros llegamos a un momento en el año 1500 y pico, en el cual nosotros sistematizamos el concepto de ciencia con esos grandes precursores del método científico, que dicho sea de paso, establecen ese método científico para hacer una diferenciación entre lo que es el pensamiento filosófico y la construcción de la investigación materialista. O sea, el proceso de cómo las cosas ocurren en la naturaleza, y por eso nosotros vemos que hay una división, vamos a decir, en la construcción académica, las universidades, en donde te dicen a ti que la historia, la sociología, la filosofía, teología, y algunas otras áreas más no forman parte de la construcción científica, o sea, del método científico. Y sin embargo, áreas como la biología, la química, la física, sí entran dentro de ese concepto de ciencia, dentro del concepto de lo que es el proceso de la investigación científica, porque ya ahí se trata de el estudio de la materia. O sea, tú estás haciendo la famosa división de Mario Bunge. Exacto. Entre lo que es filosofía, lo que es ciencia real y ciencia fáctica. Exactamente. Porque la biología es un tipo de ciencia, las matemáticas es otra. Ahora, como yo soy ortodoxo, tú eres cristiano ortodoxo. Soy ortodoxo, yo entiendo que el ser humano siempre ha establecido ciencia. Porque cuando nosotros hablamos de ciencia, estamos hablando de una capacidad humana para establecer mecanismos de supervivencia y de establecimiento social. Desde que el hombre comenzó a manipular el fuego, hizo ciencia. Desde que el hombre hizo construcciones megalíticas, hizo ciencia. Desde que inventó la rueda. Desde que inventó la rueda. Pero déjalo ahí. Estamos en ciencia ya. Diógenes Saibar. Por favor, yo quiero primero oír la a Jan Alexander. Jan Alexander, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es lo que hacen los científicos? Bueno, los científicos... Porque ustedes los humanistas no son científicos, ustedes los abogados no son científicos. La ciencia es otra cosa. El derecho no es más que una técnica y un arte. Igual que la medicina. Se auxilia de ciencias, no es una ciencia. Igual que la medicina, gracias. Wow, qué honesto. A ti te van a quemar. Ese es un filósofo. No, pero es verdad. El abogado, ¿cómo tú te gradúas de abogado en este país? Hasta en una escuela sabatina te estudia tu derecho. Y medicina, coge los libros, léelo y pasa un examen. Eso es ciencia. Y un manual, exactamente. Eso qué bueno que nos pongamos claros. Y lo grande es que las escuelas de derecho se publicitan como ciencias jurídicas. ¿Qué ciencias jurídicas del carajo son? El derecho se auxilia de ciencias. Claro, ahora sí. Y es un arte. Ahí está. Muy bien explicado por los hermanos Henry de León, Jean Mathot y Mathot en sus clásicos libros. En derecho civil.
Introducción al derecho, libros elementales de la carrera. Aquí hay abogados que no se han leído los Masó, ni conocen a los hermanos Karamazov. Los hermanos En crimen Karamazov. y en crimen y castigo también. No, ese es Fyodor Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo es permitido. Los otros, no, los dos son, Yes. los dos son Dostoyevsky. Sí. Yo quiero decir algo a propósito de la pregunta, y es bueno delimitar. Usted me hace, ¿qué es la ciencia? ¿Qué hacen los científicos? Lo que hoy se conoce como ciencia, propiamente dicho, en el mundo clásico se nombraba como filosofía natural. Filosofía natural. Sí, sí, Hay un debate o un conflicto de intereses, ya sea en el litoral de la Populix, el vulgo, la gente La chusma. no docta, y los entendidos en la materia. ¿Qué te pasa? Seguimos. En el principio, lo que hoy es un científico, en el mundo clásico, en el filósofo encuentra la génesis de lo que hoy es la ciencia. Hay una fina línea delgada que divide ambos territorios. El filósofo es un conceptualista. Entonces, si me preguntan qué es la ciencia y estamos tratando la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia, yo me abalanzo a decir, el objeto de estudio o el objeto de la filosofía de la ciencia es el análisis metodológico y axiológico de lo científico. Es decir, lo que algunos autores consideran el componente normativo de la ciencia. ¿A qué viene esto? Bueno, al ser el filósofo, el científico primitivo o primigenio, como muy bien afirma Neil deGrasse, discípulo aventajado de Carl Sagan. Neil deGrasse Tyson. No, ese otro. Astrofísico, cosmólogo, escritor, científico, divulgador científico. El filósofo no es más que un científico sin laboratorio. Un filósofo es un científico sin laboratorio. Entonces, la filosofía de la ciencia lo que hace es crear todo un marco conceptual normativo, pautas, reglas, principios, que lo pone a disposición del científico para que éste, a través del método científico, realice el propósito de la ciencia, que es producir una teoría, valga decir, la verdad científica. Por ejemplo. Entonces, no, espérate, vamos despacio, vamos porque el pueblo tiene que, acuérdate que el pueblo, este programa es para el pueblo, es para nosotros aquí demostrar si sabemos o no sabemos, no, es para el pueblo. Sí. Usted está diciendo que el método científico, lo que hacen los científicos es explicar de una forma, vamos a llamarla así, metódica, los fenómenos naturales. Los fenómenos de la naturaleza. Pero no hay duda de que esos mismos fenómenos de la naturaleza explicados y hipotetizados y haciendo una tesis y una verificación de esa tesis es una forma de establecer un conocimiento. Claro. Pero eso mismo te puede agarrar un nativo de Australia, ágrafo, como le llamaba Levi Strauss, porque Levi Strauss no le gustaba decir primitivo, un ágrafo, y explicarte qué es un rayo. Un rayo, ¿no? El que cae, racatapran. Entonces, diríamos entonces que la ciencia es una forma de explicar la naturaleza. Y de crear conocimiento. Es la manera occidental de realizar el saber. Ok. Diógenes. ¿Y por qué tú dices occidental? Bueno, porque la ciencia, el método científico actual nació en Occidente. Punto. Ya, por eso se llama. No, yo no estoy de acuerdo. No, el método científico actual. El actual nació en Occidente, pero ahora yo me quedé callado con ustedes dos, hablaron y ya oído a ustedes. Vamos a oír Hay que hacer aclaraciones, hay que hacer aclaraciones. Pero esa es la razón. O sea, pero espérese. El método científico. ¿Y dónde está, por ejemplo, el pero método los chinos hacen científico? medio... Sócrates empezó haciendo ¿qué? Eso es Occidente. Eso es Occidente. Sócrates empezó en función de un conocimiento que él tenía. Sócrates no era científico con el método actual. El que hizo nacer el método científico actual se llama Aristóteles. Fue Aristóteles, más nadie. Sí. Entonces no me diga que Sócrates, yo soy socrático, no me diga, yo soy la percepción, la intuición y la realidad. Eso no es ciencia, eso es pura, o sea, lo que hacía Sócrates era pura filosofía. Ahora, el filósofo de la ciencia, el primer filósofo de la ciencia fue Aristóteles. El método aristotélico. Ahora, yo quiero que me permitan un poquito. Lo primero es que yo quiero felicitar a mi compadre aquí,
Jack Alexander. Sí, porque Gracias. oí por primera vez, perdóname que lo diga así, a un abogado, no era abogado, sino un jurista o una persona formada en las ciencias Estudié jurídicas derecho, o las técnicas estudié jurídicas, derecho. argumentar correctísimamente sobre lo que es la filosofía de la ciencia. Y después de esta pausa, Diógenes Aybar comienza a hablar sobre la filosofía de la ciencia. Si es que Eladio Hernández lo deja hablar. Sí. Continuamos en la receta médica de la Z. ¿Qué ciencia? ¿Qué saber? El doctor, más que doctor, PhD, porque el PhD está por encima de doctor. Aquí hace unos años cualquiera era doctor. Se graduaba de una carrera y éramos doctores. Es más, ni los médicos. ¿Tú sabías que los médicos no somos Son doctores? licenciados en medicina. Licenciados en medicina. Diógenes Aybar, científico. ¿Qué es el saber? ¿Qué es la ciencia? Déjame comenzar por decir que sería bueno que la gente que nos están oyendo busquen en Google una entrevista que en el año 2006 me hizo León David, que se llama Entre la filosofía y la ciencia. Una entrevista Y él con es un Diógenes artista, Aybar. León David. Y ahí está, todo lo que aquí se está discutiendo está muy detallado en varias preguntas que él me hizo. Pero eso para que la gente, como esto no se puede discutir todo aquí, Sí. pueda más o menos ilustrarse de esas cosas con cuidado en esa entrevista. A mí me gustaría primero comenzar por, ya dije, se me olvida tu nombre. Jack Alexander. Rodríguez. Fue para mí magistral la manera en que tú resumiste qué es lo que es la filosofía de la ciencia. Y yo creo que no hay que agregar ni una comita. Ahí está demasiado bien definido y ojalá que la gente se agarre de eso para entender que la filosofía de la ciencia es ¿cómo se llama? Es el padre, es la de arriba, la que le dice, es la constitución de la ciencia, es la que le dice de la ciencia, pero ¿de cuál ciencia estamos hablando? Ese es el punto. Entonces, ese es el punto. Entonces, para poder saber de qué ciencia estamos hablando, vamos primero a tener que definir ciencia correctamente. Y quiero distinguir, antes de definir la ciencia, decir cuál es el objetivo de la ciencia, que coincide con el objetivo de la filosofía, porque la ciencia no es más que un actuar sobre conceptos filosóficos para verificar o fortalecer lo que un concepto filosófico dice. Pero Diógenes, ¿hay conceptos dentro de la filosofía? Sí, lo hay, pero no quiero desviarme. No quiero desviarme. Exacto, Entonces, esa ciencia, la ciencia se distingue, hay cosas simples que hay que ponerlas claras primero antes de poder hablar. La ciencia tiene un objetivo y el objetivo es conocer, comprender la realidad del hombre, la realidad de la naturaleza, comprenderlo en todo el sentido de la palabra. Para beneficiarse de ella. No para. La ciencia no tiene para, por favor. La ciencia lo único que tiene es un qué. La ciencia quiere saber, entender. Es llenar la curiosidad espiritual del hombre de querer comprender el mundo en el que él vive. Punto. Hay para la ciencia. Excelente. Ahora, Me encanta oírte a ti hablar de espíritu. Porque tú eres como medio ateo, porque tú eres medio científico. No puedo ser ateo porque el que es ateo es igual que el que es religioso. Es lo mismo. Son fanáticos los dos. Son fanáticos. Yo no soy fanático. Eso es una interpretación suya. Es una interpretación suya. Esa es una interpretación suya. Eso no es el tema. Quiero seguir en el tema. Ese es otro tema, Eladio. Me quiero centrar en lo que estoy diciendo. Ahora bien, cuando usamos la palabra para, en ese mismo instante dejamos de ser científicos. ¿Nos estamos declarando? No. En objetivo, nos estamos entrando en lo que se llama tecnología. ¿Qué es tecnología? Tecnología es todo aquello que hace el hombre, todo lo que hace el hombre para alcanzar un objetivo. El fuego es tecnología. La rueda es tecnología. La rueda es tecnología. Porque el hombre hizo eso para alcanzar un objetivo. Claro. Solamente para alcanzar un objetivo que le satisficiera a él. Una necesidad. Así es. Todas las transformaciones que hace de los elementos claro. Para producir todo es tecnología. La manera en que él se organiza para producir una consecuencia, puede ser un gobierno, una institución. Esa organización, ese acto de organizar, eso es una tecnología, el producto, la organización. Entonces, cuando usamos la palabra para, en ese mismo instante, dejamos de hablar de ciencia, estamos hablando de filosofía, de tecnología. Por eso es que, sin degradar la ingeniería, la medicina, la psicología, todos son
para, por ejemplo, medicina, para la salud, Exacto. para buscar la salud humana, la psicología. Para nada. No, vamos a suponer que tiene como objetivo el resolver problemas. Ese Héctor es malo, como problemas ustedes. de lo que fuera, pero ya de la psiquis humana. Entonces, esos son tecnologías. Quería distinguir esas dos cosas. Tú sí sabes psicología. No, yo no sé nada de psicología. Estoy admirado yo de la, Pero de la no, psicología que entró sabe. domingo. el tema, yo lo que quiero es distinguir entre ciencia y tecnología. Así es. Esos son tecnologías. Estamos claros. Y no se degrada por eso. Son objetivos O diferentes. sea, la Claro. ciencia es contemplativa. Dile eso acá a Descartes. Yo conozco muy bien a Descartes. Cuando Descartes escribió, que tú lo sabes muy bien, que yo hice todo un estudio sobre eso, Tratado sobre las pasiones del alma, estaba estableciendo las bases para una ciencia Así de mismo. la psicología. Sí. Pero lo que hace la psicología hoy Ay, es todo Domingo. ingeniería. Todo ingeniería. Pero no vamos a hablar de eso ahora. porque- Eso es otro tema. Eso es otro Eso tema, es otro Domingo, tema. también. No, Tengo que terminar lo que Yo me La alegro, pregunta- yo me alegro que Aibar se declare un ignorante de la psicología. Está bien, ¿ok? Está bien, un ignorante. Está bien. Y me declaro ignorante para poder seguir con esto. Sí. Resulta entonces que, sabiendo ya lo que es ciencia y lo que es tecnología, ahora vamos a... el objetivo de la ciencia, qué busca la ciencia, qué busca la tecnología, ya. la Es otra distinguimos. cosa. Ahora vamos a decir qué es ciencia. La ciencia, y vamos a decir, la ciencia moderna, occidental, como le llamó él, que es una ciencia fundamentalmente positivista, hay que decirlo claro. Correcto. No es más que un método de investigar la realidad y organizar el conocimiento que extrae Totalmente. de ella. Cuando dice Para el positivista. humano no beneficiarse de No, ella. no. Pero ven acá, Eladio, yo no te estoy entendiendo. La papá. tecnología Tú sale lo de vas a ahí, decir en el sí. aire, en el aire. ¿Qué pasa, Eladio? ¿A qué Entonces- viene eso? O sea, porque él es... Yo Pero ¿qué entiendo tiene que ver eso? Estamos- tergiversando la realidad Tergiversando. de No, la él está hablando ciencia. del dato sí. histórico, No, Eladio. no, pero Él esa es no mi está opinión. tergiversando. Esa es Esa es mi pero tú lo opinión. puedes refutar, pero... Tú no me puedes saltar con eso porque estamos en otra cosa. Pero Eladio. vamos ahí, eso es tecnología, lo que tú me estás diciendo, eso no tiene nada de malo, eso es otro ámbito del hacer científico, del hacer humano para Seguimos, la para- ciencia. Entonces, ahora bien, pero tú dijiste algo que me interesa Sí. para ir poco a poco porque es al pueblo. Sí. Ya sabemos lo que es ciencia. Sí. Y creo que el pueblo entendió la diferencia entre ciencia y tecnología. Sí, claro. Entonces, la ciencia, tú dijiste que la ciencia occidental, sí, el método científico occidental, en este momento, el paradigma, para usar a Kuhn, ¿verdad? Es positivista. ¿Qué significa positivismo? lo voy a explicar, pero tengo que terminar con decirte. Dale. Antes de caer en el positivismo, voy a decir que toda ciencia, hay un montón de tipos de ciencia, Sí. busca estudiar, comprender la realidad y organizar el conocimiento que obtiene en esta investigación de Sí. una manera determinada. Eso todavía no cabe dentro del positivismo. No. Todo hacer que busque eso es ciencia. Ahora bien, ¿cuándo comienza el proceso de distinguir toda forma de hacer ciencia que hoy le llaman religión, o que hoy le llaman filosofía, o que hoy le llaman lo que tú quieras llamarle? Sí. Todas esas formas siguen existiendo. Claro. Por ejemplo, cuando una gente te hipnotiza a alguien para que hacer contacto con quien cosa por allá. Y un espiritual. medio con los espíritus. Sí, exacto. El tipo está haciendo una investigación científica que no lleva el método científico moderno, Tradicional. Todo lo que hacían, todas las religiones Claro. que pasaron del pasado, todas ellas fueron ciencia. O son ciencia hasta que no se convirtieron en una simple, ¿cómo se llama esto? Es un simple dogma. Es una doxa, es una una forma doxa de hoy, hacer pero ciencia. no, tú lo dijiste al pero la principio, doxa, o sea, cuando la doxa te prohíbe investigar, ya deja de ser ciencia. Exacto. Ok. Y ya es un dogma. Ahora, el dogma se forma a través de postulados iniciales. Sí. Y lo que hicieron en postulados iniciales estaban siendo científicos a su manera. A su manera, claro. Entonces quiero aclarar eso porque la gente se cree que ciencia Es solamente cierto, es la ciencia es. moderna. No, la ciencia moderna nació inicialmente por allá lejos, hace 2000 y pico de años, con Aristóteles. Sí, así Pero es. pero después, no. Aristóteles cuando fue el que estableció cómo se observa la realidad y cómo se organiza esa observación para Comenzaron poder los memes clasificar, ya. el que comenzó a clasificar en base a la observación, que es puro positivismo, porque para Aristóteles solamente existía lo que yo podía observar Sí. en cualquier modo de observación. Después vinieron
los Galileo y el grupito, todo ese grupo que agarró y dijo, bueno, vamos a hacer Vamos a sistematizar vamos a sistematizar la eso. ciencia, Entonces, ¿cierto? crearon el proceso de sistematización de cómo se obtiene información de una manera medible, objetiva. ¿Y a qué se llama objetivo? Objetivo significa que cuando tú lo midas y cuando lo mida un chino y un marciano, te va a dar igual. Exacto. Y no es una cuestión ideológica, es simplemente objetivo significa, como le llama Karl Popper a la objetividad, es una intersubjetividad acordada. Así mismo. Ahora bien, entonces, en otra palabra, 37 grados de temperatura es la misma temperatura en China, en República Dominicana, y en Marte. aunque así, aquí podría estar un poquito exagerada, Sí. pero en Marte también. Está bien. Entonces, eso es ciencia. Eso es objetividad. Porque a través de Kelvin o de Fahrenheit o de Celsius Ahora, se establece. Entonces, ahora bien, ¿qué hace? Perfecto. Yo no voy a decir lo que hace la filosofía de la ciencia, sino porque ya lo dijo Sí. Jean Alexander lo explicó. Pero sí tengo que decir que la filosofía de la ciencia es la que establece esas normas, y esas normas fundamentalmente se conocen como epistemología, que es la construcción del conocimiento. Hay muchas maneras de construir el conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es la epistemología moderna? Es una epistemología positivista, que está bien enmarcada por la filosofía de la ciencia de Karl Popper. Okay. ¿Qué es lo que dice la filosofía de la ciencia de Karl Popper? Define un método científico positivista, que es, una vez que usted observa, propone una hipótesis a partir de esa observación, y esa hipótesis tiene que ser hecha de tal manera que yo pueda establecer procedimientos de medir su falsedad o no. Sí. Y ese experimento que yo haga o la observación que yo haga, si me la niega, pues se fue a la porra. Y si la confirma, entonces se fortaleció la hipótesis y comienza a ser una teoría científica que no quiere decir que es permanente. Déjalo ahí. Muy bien. Es importante lo siguiente. Karl Popper, que es positivista, hace una gran diferenciación en lo que es ciencia a través de la verificación y lo que es ciencia a través de la falsabilidad. Porque la palabra falsificación es diferente en inglés y en español, ¿eh? Sí, y nos lleva falsable. falsable. Exactamente. Entonces, es importante que entendamos de que el método de ahora, vamos a llamarle así, el de ahora, es popperiano. O sea, el individuo trata de falsear cualquier postulado y ahí demarca y dice esto es así y esto es asado. Entonces, muchos programas de investigación, y ahí entra Imre Lakatos, te dice, bueno, te crean un cinturón de conocimiento frente a algo que serían 37 grados centígrados, que es lo mismo, ¿verdad? En Fahrenheit es su proporción y en Kelvin. Eso es el disco duro de Lakatos, justamente. Vamos a seguir usando a Lakatos. Y eso tiene todo un cinturón de seguridad que hace ciencia en este momento. En 1962, el único gringo duro en eso, Thomas Kuhn, así dice, no, espérate. Si tenemos cosas que ahora mismo son reales, vamos a llamarle paradigmas. Cambio de paradigma. Son paradigmas porque los científicos en este momento, en el 2018, hay un consenso de que eso es así. Ahora, lo interesante, lo bueno y lo bonito de la ciencia, a diferencia del dogma y de la doxa, como diríamos. Pero la ciencia crea dogma también. Y te voy a explicar bueno, ese es otro punto. Te voy a explicar por qué. Ese es otro punto. Pero Pero la ciencia es el científico. O el científico en sí. El científico. Y el conjunto también. Y ahí podemos entrar en la fenomenología. Sí, para que no quiera tirar y ahí tampoco. ahí tendríamos que irnos a la fenomenología. Pero el punto es el Bien. siguiente. El mismo Thomas Kuhn dice que los paradigmas cambian. Sí. Correcto. Porque el paradigma copernicano, que fue la primera gran revolución científica, cambió el paradigma de Ptolomeo. Que todo giraba alrededor de la Tierra. Y el de Einstein, Entonces, el de Einstein Newton. se fue Al de exacto, Newton. la teoría heliocéntrica y toda esa vaina. Claro. Pero el punto está en que en este momento los científicos tienen paradigmas para explicar las cosas. Pero puede cambiar dentro de 200 años. No, y dentro de 5 minutos Y dentro también. de 5 minutos Exactamente. puede cambiar. Mira qué cosa más interesante. Tú acabas de introducir algo. Vámonos ahora nosotros a coger. ¿Cuál es la ciencia más dura que todo el mundo conoce? La física. Ok. Ahora, la física en su frontera tiene varias teorías. ¿Cómo en su frontera? Que no sabemos. Frontera significa cuando tú llegas Al en un límite. proceso de investigación. Ahí es que estamos cogidos. Ahí al estamos límite. Por eso es que Dios existe. Los Porque huecos- los físicos están cogidos. Los ahí. huecos de la Bueno, ciencia. ahí no, está. pero Los vamos a huecos de la ponerte- ciencia. vamos a Tú ponerte- oyes, Eladio. Vamos a La ponerte el fe problema. que está en el Tú cerebro. eres la físico, biología. explica a Dios. Pero yo no quiero ir a ese punto. Yo lo que quiero es para mostrar cómo le llaman todavía a todo lo que dice la física le llaman ciencia. Sin embargo, No es así. sin embargo, voy a decir
para mí es ciencia, pero dentro de la ciencia popperiana no es ciencia. No es ciencia. Algunas cosas de la física. Vamos a ponerte el caso. Ay, Dios mío, lo dijo. Si yo digo eso, me la pican. teoría de las cuerdas. Recuérdate que él es religioso igual que tú. Yo soy científico. Creyente. No lo denigre, no lo denigre, que Yo no es soy religioso. científico por todo lo que tú quieras. No lo mira. denigre, que no es Pero, religioso. Oye, tú quieres aprender un poquito, óyete. Escucha para que aprendas. Escucha al No, PhD. esa es su opinión. No, pero esto no es opinión. No, la es teoría mi de las opinión, cuerdas. no. Oigan, ¿usted conoce la teoría de las cuerdas? Sí, señor. La teoría de las cuerdas se fundamenta en una serie de conceptos y en una serie de procesos matemáticos. Y predice la creación del universo y la evolución y las partículas que deben haber. Y predice un montón de partículas que deben existir, una serie de cosas. Pero es imposible comprobar la teoría porque las energías que habría que utilizar en un procedimiento experimental es mayor que la energía que el universo entero puede producir. Ya. Entonces, popperianamente no es falsable. No es Y como falsable. no es y Ay, siguen lo considerándolo dijo. ciencia. Y anticiencia, según eso. y Pero es- no deja de ser ciencia. No deja de ser ciencia, Eso lo que es no es importante. popperianamente ciencia. Y ellos siguen continuando. Ahora, vamos a ponerte ahora el problemita fundamental que tiene la ciencia hoy, fundamentalmente la física, pero está en todas partes. Pero la física es la que más adolece de eso. ¿Cuál es el problema que tiene hoy? Tú agarras y tienes un montón de experimentos que no te dan. Y tú comienzas a querer torcerlo con unas ecuacioncitas y otras más ecuacioncitas y comienzas a torcer y nunca te da. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tú sales a buscar una moneda de 10 centavos de un país, de una islita cualquiera, que tú, y no sabes dónde está, se perdió, se cayó en un bosque, nadie te ha dicho cuál, ni te dieron fotos de la moneda, ni nada de esa cuestión, nadie la ha visto. ¿Qué tú piensas ir a buscar? ¿Una moneda cómo? Puede ser Redonda, mucho más grande, más sí. chiquita, ¿verdad? Pero redonda, ¿verdad? De metal, lo que tiene así. Tal vez tiene un hoyito en el medio. Todo el mundo se imagina cómo es la moneda. ¿En base a qué? En base al paradigma del concepto ahí. de moneda. Ah, pues eso es Dios. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué coño Dios? Que, espérate, mira, ahora, ¿qué resulta? Nadie te dijo. ¿Y si la moneda no era más que un cristal de cuarzo en forma tetraédrica? Sí. Nunca la vas a encontrar. O una bolsita de sal, Lo como que hacían sea. los fenicios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo con la ciencia Ajá. en la frontera? En la frontera es donde tú comienzas a observar que lo que predice todo el mundo no da. Y comienza entonces a inventar 20.000 cosas, pero no quiere, esos son pero los no quiere modelos. renunciar a las dos cosas que establecen los paradigmas. Totalmente. Hay dos cosas que establecen los paradigmas. Los conceptos básicos, fundamentales, y la estructura de evaluación lógica y de concatenación de esos conceptos fundamentales. Entonces espérate, si tú no cuestionas ninguna de esas dos cosas, tú nunca vas a salir del paradigma y por lo tanto no vas a poder encontrar un nuevo paradigma. Y se crea un eso es dogma, lo que está pasando. un dogma científico. un Entonces, dogma- entonces podríamos decir que el actual paradigma científico no tiene capacidad científica de demostrar la inexistencia de Dios. Pero imposible. el que intenta científicamente. No hay Vamos a no hay responder material para eso después O sea, que los científicos son unos regresemos. ineptos. No. Regresamos a la receta médica de la Z. Hoy sumamente candente. Cundo, llámate a Ricardo porque ya él tiene miedo hasta de salir al aire en este programa. Parece que le queda grande. Este programa debe quedarle grande. Llama a Ya. Ricardo a ver porque él nada más llama por teléfono. Oye, si hubiese estado aquí. No, yo se lo digo aquí frente a él, a cualquiera, se lo digo yo. Entonces vamos a organizarnos, señores. Los científicos, porque la palabra es ese, y si ese nativo de ese lugar donde yo te dije de Australia dice, yo soy un científico, yo tengo mi método científico, yo huelo la cosa. Falsifícame lo mío. Falséame, no falsifica, falséame. No, él tiene Falséame. derecho a decir que es científico porque él es un investigador. Ahora, en la ciencia occidental, como le llaman, la positivista que se ha impuesto, Sí, que se ha impuesto. se arroga el derecho de decirle que eso no es ciencia. Y eso es mentira. Eso simplemente no es Ok. ciencia O positivista. sea que los científicos positivistas, como es lo que uno trata de aspirar a ser, no tiene derecho a, vamos a llamarle así, a inhibir otra forma de hacer no tiene ciencia. derecho, por muchas razones. Bien. Y la Por experiencia muchas humana tampoco. por muchas Entonces a un razones. espiritista, que aquí viene un Ya espiritista. que llegó un espiritista. Llegó un espiritista Sí, definitivamente Llegó un que sí. espiritista aquí. Bueno, los ese líderes- señor fue los en líderes- Neiva que secuestraron a Pedro Ureña. Los líderes de Occidente han
pretendido monopolizar la ciencia Sí, es cierto. a través del imperio ideológico. La ciencia es poder, decía Francis Bacon. El conocimiento es poder, más que en todo el sentido de la palabra. El No es lo mismo. Ciencia y conocimiento es lo No mismo. es lo mismo. No es lo mismo. Hay espérate, conocimiento papá, que no es espérate. ciencia. Y es conocimiento. No. La ciencia es el conocimiento organizado. Ok. Se llama ciencia porque produce conocimiento. Bueno, pues vamos a dejar No a es ciencia. Le están haciendo un llamado a todos los que están hablando Aquí hablo que más tienen que bajito. acercarse al micrófono porque es que pero yo si no tengo- se acercan al ahí va, micrófono ahí va. no se van a No, No, escuchar. el micrófono está bien cerca. ellos tienen falofobia. Ellos tienen falofobia en el fondo. Tú eres falofílico. ¿Eh? Eres falofílico. Pero no me Claro, preocupa, coño, pero no estudié dile- psicología Dile para que tú eres- demostrarme mis problemitas Dile que tú como eres tú. falo neutro. Falo Por tu neutro. ya carajo. se Esto es entendió, ciencia ya, de la Vamos, chismología hoy. Mira qué sucede. Mira qué sucede. El 11, con- ¿no? con- Señores, yo todavía no sé, 15 años en la radio. Y Eh, yo no sé si es al numerito o la vaina. ten- Ricardo Nieves está con nosotros. Ricardo, Sí, buen día. ¿tú te desayunaste hoy? Temprano. Ok, pues tú puedes analizar. Estamos hablando de la filosofía y la ciencia. Tenemos a tu amigo Diógenes Aybar ahora. También está con nosotros el abogado, igual que tú, Jan Alexander Rodríguez, pero él te pasea en filosofía a ti. Y está también Carlos Veloz. Mario Lama acaba de entrar en cabina, Domingo Carrasco y Eladio Hernández. ¿Cuál es tu posición frente a la ciencia? Bueno, en primer lugar, le saludo a todos ellos, un abrazo. A Diógenes, hace tiempo que no nos vemos, mi hermano querido, entrañable. Para mí, el científico dominicano de mayor calado, que debiera de estar dirigiendo las áreas de ciencia de este país, pero ya es otra historia. Bueno, ustedes conocen mi posición. No, yo no soy, como tú decías, espiritista ni cosa por el estilo. Yo tengo una concepción racional basado en fundamento filosófico de que yo no concibo la nada como existencia. Precisamente hoy estaba revisando Hacer y Tiempo de Martin Heidegger, hoy porque en la mañana acostumbro a hacerlo, y me encuentro con algunas concesiones de Heidegger sobre la distancialidad, lo de a la mano, es decir, de la concesión del Dasein, del ser arrojado al mundo, pero pudiendo planificar y atravesar eso que Heidegger llama medianía y pragmaticidad, ese aprendizaje que el tiempo, las condiciones, las circunstancias van puliendo, que él llama de alguna manera Itinizkeit, y Ereignit, el acontecimiento, que es el asombro que produce la esfera cognitiva para descubrir. Y ustedes tocaban a Popper, Karl Popper, que es un tipo genial de todo punto de vista, porque la falsa habilidad tiene la condición distinta a la verificabilidad, de que la falsa habilidad es que una vez demostrado que el hecho no es o es falso, ya no hay que seguirlo discutiendo. Ahí es. Contrario a la verificación de la certeza, que puede, como Diógenes también sostiene y otras veces me ha dicho, que una vez descubierta una verdad por su provisionalidad, puede seguir el curso dialéctico de la discusión e incluso ser superada. Es lo que de alguna manera Kathleen Schultz llama esa superación constante de que el mundo se convierte en un cementerio de teorías, al fin y al cabo. Yo creo en la existencia de Dios, no por una concesión de la pura creencia, sino precisamente por la negación del vacío. Ahora bien, y ya voy... ¿Y por qué tú hablas de la nada entonces? Porque Pero tú te también estás hablamos de la nada, contradiciendo. es una contradicción. Tú lo que tuya. estás expresando es una como para usar tu propio veneno, Ricardo Nieves. Tú estás No. teniendo una existencia inauténtica No. al decir. ¿Qué ¿sí? Porque descripción? si tú quieres ser hegeriano, vamos a ser hegeriano. Heideggeriano no, aquí. pasa es que- Vamos a ser Lo heideggeriano. que pasa es que Heidegger Tú le tienes miedo a la nada. no, Sí. Heidegger es tan abarcador que Abarcó fueron capaces demasiado. de tomarlo como paradigma hasta los Ese cristianos. neonazi del carajo. Hasta Han Kuhn
Padre de la el posmodernidad. gran teólogo suizo y hombre de ciencia a la vez, lo puede usar como paradigma, igual que un existencialista o un filósofo de la ciencia. Pero lo que quiero decir en esta parte es que estos temas de la agnosticidad, más que de la ateología, en la mayoría de los países, o sea, eso es una discusión que no te muevas, Ricardo, que se está yendo la comunicación. Sí, bueno, lo que decía es que la mayoría de estos temas sobre la existencialidad o no están en discusión. La filosofía de la ciencia se ha derivado a otros campos. Tú y yo que hemos seguido a Richard Dawkins y su concesión de los probiontes, es decir, de ese fenómeno celular anterior a la misma célula eucariota, sabemos que se necesita un punto de partida. Es por eso que yo no creo en el vacío. Y desde los antiguos hasta nuestros días siempre se ha escarbado en un arjé. Probablemente que los existencialistas hayan roto con esa tradición, pero siempre se buscó el arjé, el impulso, la causa mayor, la causa primera o el motor inicial de todo. Y los griegos, tanto los presocráticos como los que continuaron después, se extendieron eso. Spinoza resumió esa vaina, olvídate de eso. Spinoza resumió esa vaina con la sustancia única. Pero Spinoza habla del conatus, que no es más que el mismo arjé presocrático, y que el elan de Bergson, sí, y que pero la razón suficiente o mónada de Leibniz. Es decir, que hay un punto de partida. Lo que hicieron los existencialistas es que sacaron el arjé o el motor inicial y dijeron, no, vamos a concentrarnos en nosotros, en el ser en sí, o lo que es el Dasein de Heidegger, el ser arrojado al mundo. Y centraron la discusión de manera antropológica en el ser, no en el ente. Por eso la discusión cogió otro curso. Yo considero que la ciencia es tolerante, es humilde, cambiante, fundamentalmente dialéctica, no dogmática, aunque es un dogma creer o no en una teoría, pero la ciencia puede cambiar de opinión y lo ha hecho 1000 veces a través del tiempo. Mario, gracias. Ricardo, gracias. Te saqué del aire. Era Ricardo, ¿verdad? Sí, Ricardo Nieves. Ricardo como que necesita volver otra vez a lunes, las recetas, lunes, sí, porque ya como que no se oye. No se escucha. Ya se está perdiendo en el vacío. Y él sigue todavía aquí en la Z. Atrás, allá atrás. ¿Dónde está él? Atrás. Atrás, ahí en la tarde. Y todavía él va, porque él no sabe en qué horario va. Porque él está ahí entre las 2:30 y 3:30. Pero él viene a veces. A veces. Mira, tú me permites rescatar a Ricardo. Sí. Mira, rescátalo porque casi se ahoga, ¿eh? Sí, mira. Ricardo Nieves se ahogó hoy aquí. Hay que tener mucho cuidado con usar términos. Hay que definirlos bien. Uno de los términos que más problemas causa es el llamado la nada. Exactamente. Entonces, eso no existe. Si nosotros no podemos decir que no existe. No. Matemáticamente y usando lógica y usando matemática, la nada se define como la ausencia de objetos. Eso te presenta dos problemas. La ausencia de objeto implica que el objeto puede tener un lugar, y el lugar es lo que sin el objeto se llama la nada. Por un lado te presenta así, y por otro lado te presenta, si el objeto es algo palpable, está entrando en el positivismo. Entonces, y antes del positivismo, eso es hegeliano ahora bien, puro. Yo te voy a poner un ejemplo donde sin positivismo yo puedo definir lo que la mayoría de la gente le llama la nada sin conceptualizar correctamente. Defina la nada, doctor. A definir, a ponerte un ejemplo que te la define la nada sin tener, y no se usa nada, pero vamos a ponerte claro cómo lo que la gente le llama la nada se puede observar con sentido en un caso simple. Okay. Tú conoces la geometría de Descartes, ¿verdad? De cartesiana. Entonces, si tú coges los ejes cartesianos, X, Y. Entonces, cuando tú tienes los ejes cartesianos, eso se define, el plano cartesiano se define como un conjunto infinito de puntos. Y ahí tú no tienes nada. De repente tú defines el círculo. Es un objeto en el plano cartesiano. ¿Y qué es lo que es el círculo? Es un conjunto de puntos equidistante a otro punto que se llama centro. Entonces, tú has subtraído
un conjunto de elementos del plano cartesiano y a ese conjunto de elementos le ha considerado un objeto en el plano cartesiano que es el círculo. Pero la nada, espérate, déjame terminar. Porque eso es ciencia. Entonces resulta que el plano cartesiano, sin ninguna de las figuras que son subtracciones del conjunto de puntos, es una nada en el concepto de la geometría, porque no hay ni un solo objeto geométrico ahí. E igualmente en lógica, cuando tú tienes un conjunto de elementos, el conjunto vacío es el conjunto sin elementos, y eso también se le llama la nada. Entonces, el problema está en utilizar un término que no es definido correctamente. Exactamente. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo. La nada como término, la nada como término filosófico no existe. No existe, por eso es un término. La nada como término filosófico no existe. Es un término mal utilizado. En mi área, Dios es la nada. Entonces él me dice que si Dios es la nada, en el momento que hablamos de Dios, dejamos de hablar de ciencia. Ya no hablamos de ciencia. Ya no hablamos de ciencia. La ciencia positivista. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué eso? Porque la ciencia positivista lo único que estudia son los objetos del universo observable. Material. El universo, no observable, material no observable. Entonces, desde el momento en que nosotros tratamos de... Empirismo lógico. Del momento que nosotros tratamos de un concepto que conceptualmente está fuera del universo porque es el creador del universo, inmediatamente sale del ámbito de la ciencia. Eso no quiere decir que el científico sea un bruto, pero simplemente que está fuera del ámbito de lo que él estudia. Está fuera del ámbito de lo que él estudia. Ahora bien, esa persona puede con mucha tranquilidad tener un día una epifanía. Exacto. ¿Qué usted quiere decir con eso? Espérate, déjame terminar. Una epifanía y tener una percepción, una visión, no teórica, sino percibir una realidad fuera del universo desde la cual se crea el universo. Lo medico ahí mismo. Y entonces, medícalo, pero él la tiene. ¿Está alucinando? Exacto, él alucinó, pero lo medico pero ahí ahora yo te digo a ti, tú sabes lo que es la qualia. Claro que perfectamente. Claro. Muy poca gente sabe lo que es qualia en este país. La cual es la unidad anátomo, vamos a llamarla así, anátomo fisiológico filosófica del pensamiento. Y la qualia vinieron a través de una hipótesis. Es aquella cosa que tú percibes en última instancia. Claro, es el exacto. Ahora bien, ¿cómo yo sé? Final. Y cómo yo sé que existe la qualia? ¿Por qué yo sé que existe? Porque yo sé que eso es una hipótesis. Vamos a ver, ¿por qué yo sé que ¿por qué existe? No, déjame preguntarle al filósofo psiquiatra que sabe lo que es qualia psiquiátricamente. Él se va a quedar callado. ¿Por qué yo sé que existe la qualia? Porque sé lo que pienso antes de decirlo, porque es un mecanismo inconsciente. ¿Inconsciente? Totalmente. No, 100%. El fundamento de la conciencia es la qualia. Claro. Porque qualia claro, da cuenta, pero es no inconsciente. Claro que sí. No inconsciente, lo que es no volitivo. Es inconsciente. No, y que es el concepto de la conciencia, la base de la conciencia es la qualia. Ahora bien, ¿por qué yo sé que existe la qualia? Oye, por eso, simplemente por una cosa. Sí, pero yo me voy al concepto de Christoph Koch de la qualia. Es que yo no cojo concepto de nadie, sino que yo sí. No, pero yo sí. Yo sí, espérate. Yo tengo. Oye, me quitaste la palabra. Oye, no. A mí no me importa lo que sea el concepto de lo que a mí me importa es que yo sé. A mí sí. Oye, porque tú me hiciste una pregunta en el aire y yo te voy a hablar del concepto de qualia que yo a través de Pinker y después de Christoph Koch y de Jackendoff y de Crick tengo de lo que es la qualia. Desde fuera no entra la qualia, no entra desde fuera, viene desde adentro. Déjeme hacer una pregunta. Déjame terminarte el ¿Y por qué ustedes no se van a una biblioteca? Porque ustedes han hecho un programa que, oye, ¿de qué ustedes están hablando? De la nada que están hablando hoy. Es de la nada que están hablando hoy. Es importante para la filosofía de la ciencia. Yo me doy cuenta de que la qualia existe solamente porque yo soy capaz de percibirla, no porque tú la percibas. No, porque tú la definas. Sí, pero es el contexto individual. No, espérate. Nadie puede. Espérate, me terminar de tema. Tú eres más religioso que Carlos Veloz. Ya yo me di cuenta. Déjame terminarte. Tú lo que eres un religioso. Estás buscando el origen común. En la ciencia. De la ciencia. La ciencia no existe, pero Dios existe. Tú eres un agente encubierto. Mentira. Déjame del Vaticano. Llévatelo. No, déjame terminar. Cuando usted tiene 6 personas en cabina con tanta información y con tantas cosas que dar, y resulta que solamente sale una, porque hay 6 micrófonos, pero solamente se escucha un micrófono. Y si no se usa bulla, lo que se hace es bulla. Es muy difícil aterrizar este tipo de temas. A mí me están criticando
me están llamando diferentes colegas de todo tipo, médicos, envidiosos, abogados, como diría Alvarito, diciéndome que no se ha entendido nada en el programa de hoy. Y yo les digo lo siguiente. En la radio dominicana hay 1.200 emisoras. Y realmente yo creo que este es el único programa que se atreve a hacer este tipo de ejercicio, vamos a llamarle de pensar, cada quien a su manera. Aquí todos pensamos diferente. Aquí todos estamos aprendiendo algo. ¿Qué hemos tratado de hacer hoy? Y yo le voy a dar 2 minutos a Carlos, le voy a dar 2 minutos a Jan Alexander y le voy a dar 3 minutos a Diógenes Aybar. Hoy, ¿qué nosotros le debemos dejar al pueblo, a los estudiantes que nos escuchan, la gente de Macorís, de Higüey, de San Juan de la Maguana, que quieren que vayamos a hablar del pensamiento y estas cosas? ¿Qué nosotros podemos decir? Los científicos son un equipo, como Licey Escogido, que se encarga de jugar el juego del conocimiento de la naturaleza a través de un método. Hasta ahí estamos bien. Estamos bien hasta ahí, sí. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, el único que juega en ese deporte no son los científicos. Hay otro equipo. O pueden haber ¿cuántos equipos? Miles de equipos. Muchos equipos. Muchos de equipos. Ahora bien, esos equipos extras necesariamente no se preocupan por los detalles que se preocupan los científicos. Me explico. Ellos se quedan solamente en las necesidades existenciales. O sea, la doxa se queda en las necesidades existenciales. Y ahí entra la psicología. Porque la psicología coge de ambos y trata de hacer otro equipo de ciencia, vamos a llamarle así. Claro. Ahora bien, tú dijiste algo claro, Diógenes Aybar. Los abogados, los médicos, los psicólogos, los ingenieros, estamos basados en el equipo de la ciencia. Nosotros trabajamos nuestras tecnologías a través del método científico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. De nuevo, Carlos, de nuevo, Jan Alexander, de nuevo, Diógenes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que nos espera en los próximos 1000 años? ¿Y cuál es la experiencia, la esperanza que tenemos, por usar esta palabra, con relación al desarrollo permanente de la ciencia? Buen punto, sí. Buen punto. ¿Para dónde vamos? ¿Comienzo yo? Sí, en el orden. Mira. Tú estás esperando la venida de Cristo, la segunda. Y va a venir, sí. y va a venir. Y eso no entra en un laboratorio. O sea, okay. No toquemos ese tema. Hace 3.000 años lo dejamos para otro, esa ilusión. Lo dejamos para otro día. No tienes razón. Hace 3.000 años. Nadie puede comprobar que Cristo no viene. Exactamente. Espera que no venga, si tú quieres, y mételo en un laboratorio. Porque estamos hablando de ciencia, historia. Nadie puede. Entonces, tú dices que la ciencia es la forma metodológica de que el ser humano desarrolle conocimiento y lo ponga en práctica. Una forma. Bueno, cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando del conjunto de toda esa metodología. Sí. Y de ahí parten las diferentes posiciones en las cuales el ser humano se va a ramificar. Ahora, nosotros no hemos tocado la posmodernidad en la filosofía de la ciencia. Yo la quiero tocar aunque sea en 10 segundos, mira. Pero 10 segundos, nos quedan 4 minutos. Sí, está bien. Ahora van a hablar de pelota y bate. No, mira. El ser humano nunca va a dejar de hacer ciencia. El ser humano nunca va a dejar de hacer ciencia. Nunca ha dejado de hacer ciencia. Y va a seguir siendo. Y va a seguir en todo momento. Ahora, la ciencia se enfrenta en la actualidad a un peligro teórico, ético, exacto, de todos los niveles. ¿Por qué? Porque la posmodernidad cuestiona incluso la ciencia misma. La posmodernidad cuestiona las hipótesis, las teorías. La ciencia debe criticar exacto. Pero no al nivel de que sean mentiras. No al nivel de que sean mentiras. Perfecto. Jan Alexander, que estuvo pacientemente, tuvo una intervención de 3.6 segundos y tiene 3 minutos más. Jan, ¿qué podemos esperar de la ciencia? ¿Para dónde vamos? A mi juicio, la humanidad va encaminada, gracias a esa constante conceptualización que se realiza a través de la ciencia y luego la técnica y la tecnología, a la completa automatización por robotización, es decir, inteligencia artificial. El ser humano se encamina
tarde que temprano, a la desbiologización de su corporalidad, de su biología. Yuval Harari. Nos encaminamos a eso, a lo que yo entiendo será un comunismo tecnológico, en donde el ser humano se realizará en todas sus potencias y se liberará de la pesarosa tarea del trabajo que lo limita en sus potencias naturales. Wow, la búsqueda del aburrimiento de nuevo, la contemplación. Sí, pero eso, como diría Friedrich Nietzsche, el eterno retorno a la contemplación. Es una película de ficción. Aybar. No, es una película de ficción. Es una película. Las ficciones se hacen realidades. Pero explico la contradicción, excúsenme. No, la contradicción. No, tú vienes para la semana que viene, que vamos a seguir este tema. Sí, pues Diógenes, vamos a seguir. Yo quiero aterrizar un poco más. Déjame decir que la ciencia y la tecnología hoy han producido tecnología que le permite sustentar perfectamente, materialmente hablando, 3 humanidades como la que tenemos hoy. Y sin embargo... ¿Hay comida para todo el mundo? Hay comida y de todo para todo el mundo, capacidad de producirla. Exacto. El problema está en que las estructuras sociales y de dominio de un grupo de hombres por otros hombres no permite eso. Ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental que tiene la ciencia de hoy? Es que a partir del principio del siglo XX, la ciencia, la capacidad de hacer ciencia se fue limitando a el financiamiento que le daban instituciones para que se haga. Entonces las investigaciones científicas eran ya sesgadas, eran cerradas, sesgadas a los deseos de esos poderosos. Okay. Igualmente, la utilización del conocimiento científico para generar tecnología tiene la misma característica. En el año 1987, en una reunión en Estados Unidos con un grupo de científicos que estaban aupándome para que yo fuera de la gran cosa, yo le dije a ellos que iba a renunciar a la ciencia, que me dijeron, ¿y por qué tú vas a hacer eso? Y yo dije, bueno, simplemente porque veo que todos los productos de la ciencia, de la investigación científica y tecnológica, ahora mismo van a parar a manos de unos poderosos y la humanidad no avanza. Eso dijo Eladio al principio. Sí, yo sé, pero una cosa es decir eso y otra cosa es hablar de ciencia y de filosofía. Yo sé diferenciar entre las dos cosas. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? La ciencia ha sido secuestrada, el quehacer científico ha sido secuestrado por unos poderosos y la tecnología ha sido secuestrada por unos poderosos, y debido a eso se ha estancado el proceso de desarrollo de la humanidad. Y esto va a provocar un colapso. Ahí viene un colapso. Provocado por ese secuestro. 500 familias dominan el mundo. Bueno, creo que el resumen fue lo mejor de todo. Yo creo que, y podemos avanzar y coger un tema, por ejemplo, de eso que tú dijiste algo grandísimo. La ciencia está secuestrada ahora mismo. Sí. Ahí sí. Como a Pedro Ureña lo secuestraron el sábado en la frontera. Esta fue la receta médica de la Z.